Hola, mi nombre es Catalina, soy interna de 7º año de medicina en la Universidad de Talca y en este video quiero compartir algunos consejos y tips de estudio que quizás te pueden ayudar a estudiar de forma más eficiente y en menos tiempo. En los comentarios de mis videos anteriores han dejado hartas preguntas sobre qué técnicas o métodos de estudio usé durante la carrera. Y la verdad es que me ha costado responder esta pregunta porque no fue algo estable, fue cambiando harto durante los años. Más o menos primero, segundo, lo que más hacía era destacar apuntes impresos. Me costaba un poco agarrar el ritmo de tomar apuntes en clases, intenté tanto a mano como con computador. Al principio, en primero, recibimos como herencia de la generación anterior apuntes y tipeos de las clases. Entonces, la forma en que estudiaba era destacando o tomando apuntes sobre esos mismos apuntes. Ellos tenían muy buenos tipeos, estaban basados en las clases que ellos tuvieron de los ramos, entonces muchas veces cuando era el mismo profesor o el mismo médico haciendo la clase, las clases eran casi idénticas y los mismos apuntes nos servían varios años. Después mi generación empezó a hacer nuestros propios apuntes y tipeos y con eso generábamos un documento que era lo que iba a estudiar de esa clase. En definitiva, los tipeos fueron una muy buena herramienta para estudiar, especialmente porque estaban enfocados a lo que el mismo profesor que después iba a hacer la prueba consideraba que era importante para que nosotros aprendiéramos. También pasé por un tiempo de hacer resúmenes muy lindos, muy decorados, con dibujos, pero me demoraba mucho tiempo en hacerlos y al final alcanzaba a hacer resúmenes de algunos temas y los últimos al final los estudiaba muy a la rápida o no alcanzaba a estudiar todo antes de las pruebas. Después otra técnica que tuve en algún momento fueron como resúmenes en una página, como todo lo que necesitaba saber, lo necesario para la prueba o quizás lo necesario para prácticas clínicas y que todo pudiera caber en una sola página de Word, ojalá con la letra más chica o lo más resumido posible. Y ya más tirando para el internado, como que me he tratado de encontrar como otras formas de estudio que sean menos de escribir y que no tomen tanto tiempo y que rindan más, porque el tiempo en el internado es menos, y que me permitan desarrollar un poco más la memoria y de acordarme más rápido de las cosas, si es que me las preguntan en pasantías o si lo necesito para poder atender a un paciente. Hacia eso está un poco orientado a algunas partes del video. Ahora con la cuarentena, quizás como mucha gente me he visto enfrentada como a este tiempo extra con el que no contaba para poder estudiar y prepararme para los siguientes internados. Y también he dedicado tiempo a aprender un poco sobre cuáles son las mejores técnicas de estudio, quizás con un poco de evidencia científica, para aprenderlas y ponerlas en práctica. Si puedo encontrar alguna manera de hacer que lo que aprendo se quede grabado más rápido y más eficientemente, voy de cabeza. Entonces, dentro de lo que he encontrado averiguando últimamente y los tips que yo sé que me han resultado, voy a comentar ahora los 14 tips para estudiar en medicina y en otras carreras también en las que se puedan aplicar estos consejos. También abajo en la descripción voy a dejar links a videos que explican un poco más cada uno de los consejos, porque si me voy mucho en los detalles este video va a ser muy largo. Además, quiero mencionar que este video estoy haciendo en colaboración con una chica que también estudia medicina en la Universidad de Talca y ella tiene una página de Instagram muy bonita, es como un Studygram y sube tips de estudio, fotos de sus apuntes que son muy bonitos, consejos, también consejos de salud mental y bienestar. Así que ella también va a subir un video a Instagram TV con otra serie de consejos. Entonces estuvimos conversando y yo voy a hablar más o menos de los consejos que me han ayudado quizás en la parte más clínica. Sirve para pasantías y para el internado, que son más de memoria y formas como de aprender cosas rápido. Porque al ritmo que hay que ir en el internado hay que ajustar la forma de aprendizaje. Ella va a hablar de toda la etapa más de pregrado, sobre cómo tomar apuntes, consejos para tomar apuntes, distintos métodos, cómo planificar tu estudio cuando estás recién entrando a la universidad, no sabes cómo planificarte para ir adelantando materia o ir con un ritmo más sobrevivible y quizás un poco de consejos de bienestar y salud mental y física. Ya,
Entonces, mi primer consejo es tener una lista de distracciones. Cuando estés estudiando, en esta lista vas a ir anotando todas las cosas que se te ocurran que quieres hacer para evitar estudiar. Por ejemplo, estás leyendo y te acuerdas de una serie, esa serie tengo muchas ganas de verla, quizás debería verla ahora. No, se va a la lista. Y todas esas cosas, películas, cosas que querías leer, una cosa entretenida que pillaste en Instagram, porque de repente uno se inventa cualquier excusa para no estudiar, todo se va a la lista. Porque me ha pasado que, por ejemplo, a final de semestre, cuando estamos con las últimas pruebas y con los exámenes, se me ocurren millones de cosas que quiero hacer. Ninguna de esas es estudiar. Pero al momento en que se acaban las pruebas y estoy de vacaciones, no se me ocurre nada. Y quedo en blanco y no se me ocurre qué hacer y me aburro. Entonces después empecé a hacer esta lista, que la iba llenando y como que yo la miraba y decía, ya, cuando termine la prueba, cuando termine de estudiar todo, voy a poder hacer eso. Ya, sí. Y la tenía así como la meta. Y después cuando ya llegaban las vacaciones tenía como una lista de cosas que hacer y ya me sentía como, sí, vacaciones. Ya, mi segundo consejo es dedicarle un tiempo a tener un sistema de organización, ya sea en Google Calendar, en iCal, que es el calendario como de Mac, o yo lo que tengo ahora, lo que estoy aprendiendo a usar ahora, que me ha llamado harto la atención, es Notion, que es como un sistema de organización que es bastante configurable. La primera vez que lo abres no tiene mucho y se pueden ir creando muchas cosas. Y puedes armar calendarios, listas de cosas por hacer, manejo de proyectos. Además funciona con un sistema como de plantillas. Entonces puedes importar desde la página web de Notion plantillas de calendarios, de por ejemplo programación de cómo estudiar una materia, un ramo, un semestre y cómo organizar las clases. Tiene muchísimas formas de usarlo. Entonces estoy como recién aprendiendo a usarlo y lo que tengo son un calendario donde programo qué es lo que quiero estudiar cada día. Tengo una lista con distintos temarios de las clases y cursos que estoy tomando. Entonces voy chequeando cada vez que voy completando una clase. Ya me voy a alargar mucho hablando de Notion porque es muy bacán, pero quizás lo puedo dejar para otro video porque si no esto se va a alargar mucho. Igual voy a dejar algunos links que explican más o menos cómo funciona y es muy recomendado. Mi tercer consejo es que al estudiar puedan organizar su tiempo de estudio con la técnica de Pomodoro, pero modificada. Es una técnica de manejo de tiempo que ayuda a manejar las distracciones y como las ganas de enfrentar como lo difícil de iniciar una tarea. A uno le hace más el quite a estudiar 3 horas, pero si la meta es estudiar 25 minutos y ahí tienes derecho a un break, es más probable que termines haciendo la tarea. Entonces la técnica Pomodoro consiste en eso, en pequeños lapsos de 25 minutos con breaks de 5 minutos entre medio. Entonces así puedes decir, te concentras 100% en una tarea por 25 minutos y después puedes distraerte un poquito y volver y reiniciar. La versión modificada es aquella en que la meta son 25 minutos, pero si al terminar los 25 minutos quieres seguir leyendo, quieres seguir trabajando en lo que estabas haciendo porque ya encontraste un buen ritmo, te arriesgas a perder ese buen ritmo si te tomas el break. Continúa, hasta que ya te aburres y te tomas el break. Y si ya completaste lo que sería equivalente a 2 ciclos de Pomodoro, te tomas un break doble. Ya, uno de los consejos más importantes que encontré es lo que en inglés se llama Active Recall, memoria activa, en que se discute que una de las mejores formas para lograr retener recuerdos y memoria de cosas que uno está aprendiendo es hacer el ejercicio de recuperar la información la mayor cantidad de veces posible. Por ejemplo, esto se aplica muy bien al sistema como de tarjetitas, porque al hacerte una pregunta y hacer el esfuerzo activo de ir a recuperar ese recuerdo y verbalizarlo, cada vez que haces ese proceso, el recuerdo se refuerza. Eso como técnica de estudio es muy eficiente. Y además se conecta con el siguiente consejo, que es el número 5, y en inglés se llama Spaced Repetition, o en español repetición espaciada, la que reconoce que una parte fundamental de aprender es el proceso de olvidar. Hay una curva, que quizás la ponga por acá, que grafica cómo la retención de un recuerdo se va perdiendo en relación al tiempo, pero cada vez que haces el trabajo de recuperar ese recuerdo, vuelve a aumentar la retención y la velocidad de pérdida se va enlenteciendo.
Entonces cada vez vuelve un poquito más alto y baja más lento. Entonces cada vez ese recuerdo se refuerza más y es más fácil recordarlo futuro. Entonces, combinando estas dos técnicas, sería lo ideal. Tengas una serie de preguntas en estilo de tarjetas o pregunta-respuesta en que puedas ejercitar la memoria activa, que te hagas una pregunta y hagas el esfuerzo de recordar toda la respuesta, idealmente y verbalizarlo, y eso realizarlo periódicamente. Esto requiere de mucha planificación y una aplicación que es súper buena para esto se llama Anki, que te permite hacer tarjetas de preguntas y además, dependiendo de cómo sientas que vas respondiendo las preguntas, te permite evaluarla como que la respondiste bien, la respondiste mal o más o menos. Te hace repetirlas y te calcula el tiempo en que vuelvan a aparecer para que la veas de nuevo en 24 horas, después en 48 horas, después la ves a los 3 días, a los 5 días, después vuelve a aparecer quizás cada un mes esa pregunta, pero siempre la estás recordando cada cierto tiempo. Es súper buena, yo la he empezado a usar, pero he tenido mis conflictos porque de repente cuando no alcanzas a responder todas las preguntas un día se acumulan para otro y se vuelven, empiezan a acumular y ya llevo varios días sin responderlas y son demasiadas. Así que tengo que retomar eso porque sé que es muy bueno, pero hay que acostumbrarse a hacerlo, porque igual es harto esfuerzo el tema de estar usando la memoria activa. Entonces hay que hacerlo de a poquito y Anki es una súper buena opción. Además te permite hacer el ejercicio de, al ir estudiando, ir pensando en qué preguntas vas a transformarlas en tarjetas y te vas creando, inventando... Y te vas inventando preguntas que lo más probable es que ese mismo tipo de preguntas son las que salen en las pruebas después, o que te preguntan en pasantía. Otro consejo, este es el número 6, es cuando estás corto de tiempo, por ejemplo tienes una prueba en 2 días y tienes muchos temas que estudiar, una buena técnica es dedicar un tiempo estricto a cada tema, considerando que todos los temas sean como más o menos equivalentes, o si no le puedes ir calculando distintos tiempos, pero decir, ok, voy a estudiar todo lo que pueda aprender de torsión ovárica en 30 minutos. Y estudias bien intenso todo lo que te necesitas aprender, te vas a los datos más importantes, un estudio eficiente esos 30 minutos y terminas. Y después vas con el siguiente tema. La idea es calcular el tiempo de que puedas alcanzar a estudiar todos los temas en el tiempo que te queda. Entonces ahí vas a tener que calcular más o menos cuánto tiempo te va a quedar para cada tema. De repente hay temas más grandes, otros más pequeños y ahí puedes hacer ajustes para que todo calce bien. Y si logras estudiar todo, ahí ya le puedes pegar una segunda vuelta a los temas que quedaron más débiles. Eso es súper bueno cuando ya no te organizaste desde antes y estás en la recta final. Sirve bastante porque de repente salen 1 o 2 preguntas de algún tema que quizás lo hubieras podido responder si hubieras leído la primera página del apunte. Entonces esto te permite hacer como un barrido general de todos los temas y poder maximizar la oportunidad de que respondas preguntas bien en la prueba. Algo muy importante es aprender, y de repente cuesta mucho, aprender a tomarse breaks en el estudio. Idealmente cada 1 hora o cada 50 minutos tomarse un break de 5 minutos para levantarse, estirar las piernas, moverse un poquito. Yo sé que yo no lo hago siempre, pero sería ideal. Algo que se usa mucho en medicina son las mnemotecnias. Hay mnemotecnias que son frases o siglas que ayudan a recordar cosas. Por ejemplo, en mieloma múltiple está el CRAB, cangrejo en inglés, y cada una de sus letras significa uno de los criterios para diagnosticarlo. Pero también hay algunas páginas que se han dedicado, como Sketchy y Firecracker, que tienen mnemotecnias en dibujos, pero además videos que explican las mnemotecnias. Estos están en inglés, pero son súper buenos y abarcan muchos temas. Hay algunos en YouTube y si uno los busca bien, los puede pillar por ahí. Otro buen consejo para estudiar es el desarrollo de casos clínicos. Por ejemplo, como los que se han publicado de la UNACOM, que hay muchos en la página de la UNACOM, y también hay un manual del Dr. Guevara que tiene muchas preguntas y que él lo liberó en su página web, me parece. Y desarrollar casos clínicos es muy bueno porque por un lado te permite prepararte para la UNACOM, porque el formato de preguntas es muy especial y hay que saber reconocer lo que te están preguntando y qué es lo que la respuesta quiere de ti. Además es una forma dinámica de estudiar y te permite identificar qué falencias tienes en ciertos temas, qué cosas te cuesta acordarte, de repente no tienes muy claros los criterios diagnósticos o no sabes cuál
cuál es el primer paso en el tratamiento o cuál es el examen más importante, que esos son el tipo de preguntas que aparecen en la UNACOM, o cuál es la conducta más importante en este escenario clínico, y es una buena forma para saber cómo enfocar el estudio. También lo que una vez encontré fue un libro que se llama Case Files, que enseña temas, los temas más relevantes de ciertas áreas. Tienen de pediatría, de medicina familiar, de ginecología, medicina interna, patología, tienen de muchos temas, pero todo a raíz de casos clínicos. Entonces te presentan un caso clínico relacionado con el tema, te preguntan como tu hipótesis diagnóstica y cómo se apoyaría, como qué cosas del caso apoyan el diagnóstico, y después desarrollan todo el tema en torno a qué era relevante en el caso y qué se puede ver en otros casos de la misma patología. Son súper buenos y también se pueden encontrar por ahí. Otro consejo muy importante tanto para el estudio como para la salud mental es aprender a estudiar en grupo. A mí, por ejemplo, me costaba un poco estudiar en grupo porque sentía que me demoraba mucho en entender los temas, como que tenía que dedicarle mucho tiempo a los tipeos. Entonces, para la fecha en que nos organizábamos para estudiar en grupo, yo ya no había alcanzado a leer todo y no me gustaba ir y sentir que no entendía el tema y como que no aportaba a la discusión. Entonces prefería dedicar ese tiempo a terminar de leer, pero después ya perdía la oportunidad de estudiar en grupo. Entonces hay que saber coordinar eso y conocer bien el ritmo de estudio de cada uno, y quizás haberlo conversado con los amigos también y decirles, pucha, quizás nos podríamos juntar más adelante, o uno mismo planificarse para empezar a estudiar un poco más antes para poder después participar de estas instancias que son muy buenas, porque discutir, todos les ponemos atención a distintas cosas de los temas y eso nutre mucho la conversación, y salen muchos tips que de repente salen en las pruebas, y si no te lo hubieran comentado alguien más que le puso atención a eso, quizás no te lo hubiera sabido. Entonces es una muy buena instancia y hay que hacer el esfuerzo si es que no se les da naturalmente el hecho de estudiar en grupo, hacer el esfuerzo, porque de verdad vale mucho la pena. Lo importante es que logren concentrarse, que tengan una buena dinámica para mantener como un espacio de silencio y concentración, pero que también puedan discutir dudas. Consejo número 11. Esto creo que alguna vez lo leí en Tumblr. Decía que lo primero que tienes que hacer, creo que era una frase que dijo Mark Twain, no sé qué tan real sea eso, pero la expresión era como eat the frog, que es como comerse una rana, que habla de la idea de que si dentro de una lista de cosas que hacer durante el día hay una que es como la más desagradable, la más latera, la que menos ganas tienes de hacer, esa precisamente debería ser la primera cosa que hagas en el día. Porque hacer la cosa más importante o la más difícil al principio del día te va a permitir que tu mejor momento de energía lo uses exactamente en taclear esa tarea. Y solo el hecho de haberlo logrado te va a dar como la confianza de decir, yo puedo con cualquier cosa, si pude con esto, puedo con cualquier cosa el resto del día, así que démosle nomás. Con mucho entusiasmo. Importante, sonidos al estudiar. No necesariamente música, pero sí música. He visto recomendaciones de escuchar música en idiomas que uno no entiende. Por ejemplo, el K-pop es una buena opción. La música japonesa, neerlandesa. Lo que menos entiendas, mejor, porque eso no te distrae y te permite escuchar canciones que igual tengan letra. O si no, escuchar música instrumental, sin letra. O escuchar sonidos como de lluvia, de bosque, pajaritos. O una combinación de ambas. Hay sonidos binaurales y en ASMR en YouTube, que también son buenos para estudiar. Y otra opción es aprovechar los videos que son tipo Study With Me o Estudia Conmigo. Por ejemplo, yo tengo uno en que hay sonidos de lluvia y música agradable y estoy yo acompañándote a estudiar. Consejo número 13 es dormir bien. De repente es mejor tomar una siesta, irse a dormir temprano, y no vale la pena de repente estudiar cansado porque el nivel de retención y de comprensión ya no es el mismo. Mejor ándate a descansar y quizás te puedes levantar más temprano mañana y terminar de repasar, o ya programarte para estudiarlo al otro día. Es mucho mejor estudiar habiendo dormido bien, aunque no siempre sea posible.
mi último consejo, tanto orientado quizás a las clases de pregrado, pero también en el internado y en prácticas clínicas, es que por favor, que no les dé vergüenza hacer preguntas. Yo sé que a mí me da vergüenza hacer preguntas y algo en lo que estoy trabajando, porque siempre hay profes pesados o que no responden de la mejor manera, entonces de repente uno como que evita hacer preguntas, pero de verdad que siempre hay gente que está dispuesta a explicar y tiene buena disposición y solo hay que saber encontrarlas. Ojalá nosotros mismos a futuro seamos también gente que esté dispuesta a enseñar y explicar de buena manera, porque ojalá nunca se queden con una duda. Si es que no la pueden preguntar, googleenla, pregúntenle a un compañero, a otro profe, a otra persona, pero no se queden con sus dudas. Ya no es una época para quedarse con sus dudas, para algo está Google y todas esas cosas. Entonces, si quieren ver más tips de estudio, les recomiendo que vayan al Instagram de Tatiana. Y ella va a estar recomendando otros consejos muy buenos para estudiar en medicina. Si tienes algún tip que no he mencionado, por favor, coméntalo en los comentarios para aprender algo nuevo. Y espero que estos tips les hayan ayudado, que les ayuden a aprender cosas nuevas y se saquen puras buenas notas. ¡Chau!